Para mí es un honor tener la oportunidad de presentar la primer ponencia del día. Nos acompaña un experto en el tema. Él es Edgar Pérez, licenciado en actuaría, ha laborado en el sector asegurador desde el 2012. Además es emprendedor desde 2016 de cursos de Excel Celebration, apoyando a jóvenes y adultos a potencializar sus habilidades en el uso de Excel para poder enfrentarse al mundo laboral competitivo en la actualidad. Y además es CEO de cursos de Excel Acceleration y de ¿Qué onda con ser adulto? Tiene 8 años laborando en el sector financiero y 5 años emprendiendo. Entonces, para mí es una darles a Edgar Pérez, quien nos estará hablando en la ponencia todo lo que debes saber sobre el retiro. Hola a todos, muchísimas gracias, Bere. La verdad es de que agradezco mucho la invitación que me han hecho para poder estar aquí. Traigo bastante información de valor. Traté de que sea lo más práctica posible para que ustedes puedan sacarle todo el provecho y sepan qué nos espera para nuestro retiro. Yo actualmente de formación soy licenciado en actuaría. Vemos cosas de probabilidad, de estadística, pero creo que por vocación me gusta definirme como emprendedor. Me gustan mucho las matemáticas, los números y todo, y me apasiona ayudar a la gente y eso es lo que me ha como impulsado a emprender, ¿no? Entonces, va a haber algunos premios al final por si quieren quedarse y voy a empezar a compartir pantalla pues para ya poder empezar sin más esta ponencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a darle aquí a compartir y listo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve súper bien. Gracias, Edgar. Perfecto. Pues bueno, la idea de esta plática es que ustedes puedan saber qué les espera para el retiro. De hecho, creo que ya muchos saben que nuestro esquema de retiro va a ser diferente al esquema que van a tener nuestros papás. Nuestros papás tenían un esquema, podríamos decir, que es más benévolo, más fácil de poder alcanzar una pensión digna, porque prácticamente dependía de los últimos 5 años que trabajaban, cuál era el sueldo que tenía y que alcanzaran un determinado número de semanas cotizadas, que ahorita vamos a ver qué es eso, que era muy, muy bajo, o bueno, al menos era más bajo que el actual y era muy sencillo de alcanzar. El modelo de nuestros papás se convirtió en un modelo insostenible y digo, no estuvo como bien planteado la situación demográfica de cuántos hijos teníamos, la población, la distribución de quiénes pagan impuestos y quiénes se mantienen de esos impuestos. Era muy diferente a la situación que nos espera en el futuro y a raíz de eso, en el 97, se hace un cambio a la ley y pasa de pasar a un esquema de, digamos, como definido, a un esquema de ahorro completamente 100%, ¿no? De forma que la pensión que nosotros vamos a tener va a depender del ahorro que logremos generar a lo largo de toda nuestra vida laboral. Esto es un reto muy, muy grande para México, porque la verdad es que la mayor parte de los mexicanos no tenemos el hábito de ahorrar, nos cuesta muchísimo ahorrar y entre ellos me incluyo yo también, digo, yo me esfuerzo y lo hago, pero me cuesta un montón y creo que todos estamos en la misma situación, ¿no? Entonces, pues ya empezando con el tema y con este pequeño antecedente que acabamos de platicar, todos aquellos que empezaron a laborar, que empezaron a trabajar después del 1 de julio de 1997, entran por esta ley. Es muy importante que el trabajo que tenemos que considerar tiene que ser un trabajo formal. Es decir, si trabajábamos en el sector informal, no va a contar para poder hacer este cálculo de esta fecha de inicio, ¿no? Tiene que ser a partir de cuando empezamos en el sector formal. Veo que aquí la mayoría, pues la verdad, son muchísimo más jóvenes que yo, entonces creo que algunos tendrán muy clara su fecha de cuando están empezando a trabajar en el sector formal. ¿Cómo pueden saber si su trabajo es formal o no? Es muy sencillo, tienen que estar dados de alta en el Seguro Social, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE. La mayor parte de la plática y de las referencias están basadas en el IMSS. En el ISSSTE pudiera ser un poco distinto, pero lo hice de esta forma pues para tratar de abarcar, digamos,
pues el mayor espectro posible, ¿no? Porque creo que la mayor parte de la gente estamos dentro del IMSS. Entonces, hemos dicho que la pensión va a depender 100% del ahorro que logremos consolidar de aquí hasta nuestros 65 años, que va a ser la etapa en la que nos vamos a retirar, y que esto va a aplicar para nosotros si nuestro primer trabajo formal, cotizando en el IMSS, fue después del 1 de julio de 1997. Ese fue un cambio en la ley acerca de cómo se va a constituir la pensión que vamos a recibir a nuestros 60 años en adelante hasta los 65. Pero es muy importante que el 16 de diciembre del 2020 acaba de salir una reforma a la ley y entonces se han realizado algunas modificaciones. Algunas ya entraron en vigor, otras están proyectadas a irse realizando gradualmente desde aquí al 2030. ¿Sale? Entonces es muy importante que tengamos esto en mente porque a lo largo de la presentación vamos a ver cómo es la situación actual, ahorita, al día de hoy, así literalmente hoy, y cómo va a ir cambiando a lo largo del tiempo. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, sino nada más vamos a ver cómo está hoy y cómo va a quedar, ¿sale? Porque si no, cada año es diferente y sería mucho contenido. Pero es importante que sepamos esto, que la ley está cambiando y que lo consideremos, ¿no? Muy probablemente han oído hablar de este término que se llama aportaciones obligatorias. Las aportaciones obligatorias ya las realizamos o ya las tenemos por el simple hecho de tener un trabajo formal. Si tú ya estás en un trabajo formal cotizando en el IMSS o en el ISSSTE, por ley ya estás realizando aportaciones a tu retiro, es decir, ya estás ahorrando para el retiro, aunque tú a lo mejor explícitamente no lo estés haciendo, no tengas la conciencia de que lo estás haciendo, por ley hay un ahorro obligatorio que todos aquellos que están en el sector formal lo están realizando sin darse cuenta, o a lo mejor algunos sí están conscientes, ¿no? Este ahorro es del 6.5% del ingreso total que nosotros tenemos, es decir, de nuestro sueldo, el 6.5% pasa a invertirse para nuestra pensión, a ahorrarse, acumularse y gestionarse para poder generar una pensión en el futuro. Nosotros no ponemos el 6.5. De hecho, aquí podemos ver la distribución de cómo actualmente, al día de hoy, 2021, tenemos distribuida esta aportación. Nosotros ponemos un porcentaje pequeñito del 1.125 de ese 6.5. Nuestro jefe o nuestro empleador pone un 5.15% y el gobierno pone un porcentaje todavía más pequeñito que es 0.225. Si sumamos estas tres partes, da un 6.5%, ¿sale? Esto cada vez que nos entregan un recibo de nómina, va a haber un rebaje que se llama cuota social, que es el pago del seguro social que hace el empleado al gobierno, y en ese rebaje viene incluido el tema de la aportación al retiro, ¿vale? Eso es ahorita, ¿vale? Entonces, cosas que debemos de saber, que si ya tenemos un empleo formal, ya estamos ahorrando para el retiro, ¿vale? Por ley. Ya no lo están rebajando, si no, ni siquiera lo vemos. Se va directamente a nuestra cuenta de retiro, ¿ok? Pero esto no va a ser así siempre. Acaba de entrar una reforma justo porque México era uno de los países, bueno, es todavía uno de los países que tiene menor tasa de reemplazo al momento de calcular una pensión. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es cuál es la pensión que obtienes comparado con tu último sueldo. Y esa tasa de reemplazo hasta el día, hasta el día de hoy sigue siendo entre un 25 y un 30% de nuestro sueldo. Imagínense que si ustedes ganan 15,000 pesos, su pensión va a ser abajo de 5,000 pesos. Si ustedes ganan 20,000, su pensión va a ser entre 5,000 y 7,000 pesos, dependiendo de ciertas características de cuándo empezaron a trabajar, cuántas semanas cotizadas tienen, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el esquema de pensiones realmente era un cambio necesario que tenía que suceder para poder realizar, para que pueda ser sostenible, pero luego quedó muy por debajo con este 6.5% que estamos viendo. Entonces, se acaba de hacer una reforma para que de aquí al 2030 estas aportaciones se puedan incrementar hasta llegar a un 15% total. Esto quiere decir que vamos a estar aportando, bueno, nosotros no vamos a aportar más, nosotros vamos a seguir aportando el 1.125% de siempre, pero el gobierno está pidiéndole, o bueno, no le está pidiendo, está obligando amablemente
a nuestros empleadores, a las empresas privadas, que su aportación ahora tiene que ser del 13.875 de aquí al 2030. Ese incremento va a ser gradual, va a empezar en el 2023, pero no quiere decir que cada empleador va a decidir cómo hacerlo, no. Ya hay una tabla definida en esta reforma que se hizo en el comunicado. Hay una cosa que se llama el Diario Oficial de la Federación, que es donde se hacen los comunicados en materia de leyes y anexos a las respectivas leyes. Bueno, ahí ya está publicado y viene una tablita de cómo a partir del 2023, cada año, cuál va a ser la aportación que va a ir creciendo del empleador. Y el gobierno ahora va a cambiar a una cuota fija. Esa cuota fija va a ser dependiendo del rango de sueldo que nosotros tengamos, en el que nos encontremos, pero es una cuota fija pequeñita. O sea, estamos hablando de que son a lo mejor 6 pesos, 10 pesos. Entre más ganamos, menor es la aportación del gobierno, menor es la cuota fija que aporta el gobierno. Pero entre una cosa y otra, a partir del 2030 es muy importante que vamos a tener un 15% de ahorro de nuestro sueldo, donde nosotros solamente vamos a poner el 1.125. Probablemente estemos diciendo que padre, el empleador va a poner más, pero esto conlleva algunos problemas secundarios que digamos que son efectos secundarios, como el medicamento que te tomas para aliviarte la gastritis y te duele la cabeza o te da insomnio. Bueno, va a haber efectos secundarios muy, muy graves que se tiene que ver cómo se van a resolver. El primero de ellos es que al empleador tener que aumentar su aportación para el ahorro del trabajador en la pensión, esto se va a traducir de una forma u otra en que el sueldo neto va a disminuir o que va a ser más caro contratar a un trabajador. No sé si ustedes sabían, pero México tiene un sector informal exageradamente grande que ronda alrededor del 50%, creo que es un poquito más, no tengo la cifra exacta, pero es de más del 50%. Entonces, imagínense si eso era con las condiciones actuales, ahora que va a ser más caro contratar a un trabajador, pues también pudiera ser, o uno de los efectos que se espera es que el empleo informal aumente, ¿no? Entonces, y dentro del empleo formal, pues se considera que se van a ajustar algunas de las condiciones de trabajo que se tienen, ¿no? O sea, para tratar de equilibrar un poco esta situación de que pues el empleador va a tener que pagar más, pero pues no lo va a hacer mágicamente, ¿no? Él ya tiene un cierto margen de gastos que tiene que cubrir. Lo bueno es que es un plan que se va a hacer gradualmente, que va a empezar en el 2023, hay tiempo para prepararse y los empleadores tienen tiempo para saber, para que ellos puedan definir cuál va a ser la estrategia, ¿sale? Pero bueno, dejando todo eso de lado, las posibles malas noticias que no sabemos si van a suceder o no, las buenas noticias son que las personas que tengamos un trabajo formal, que esperemos que al menos seamos la misma mitad que somos ahora, van a tener un ahorro de su sueldo, no del 6.5, sino del 15, donde ellos nada más van a poner el 1.125, ¿sale? Entonces, recuerden, al día de hoy 6.5, al 2030 va a ser hasta el 15%, ¿vale? Luego, este dinero que son las aportaciones obligatorias, ¿qué se hace con él? Bueno, pues evidentemente se tiene que guardar y se tiene que administrar. ¿Con administrar a qué me refiero? Me refiero, pues, a invertirlo, ¿vale? A ponerlo a trabajar para que ese dinero genere rendimientos, que no esté ahí estático, porque, digo, no sé si ustedes saben, pero todos los años las cosas suben de precio, creo que todos nos hemos dado cuenta, y la mayoría de Borja también conocemos el concepto que se llama inflación. Entonces, si tenemos el dinero ahí estacionado sin hacer nada, ¿qué es lo que va a suceder? Todo va a subir de precio y aunque yo tenga 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos cada vez me va a alcanzar para menos cada año, ¿no? Entonces, para que la inflación no se coma ese dinero, es muy importante que esté invertido y eso lo hacen unas instituciones privadas o empresas privadas que se les llaman AFORES. Las AFORES es una institución financiera del sector privado, dígase una empresa como, qué sé yo, o sea, como Oxxo, como FEMSA, o sea, son empresas privadas independientes al gobierno, ¿vale? Es muy importante eso, o sea, el dinero no lo tiene nuestro gobierno, el dinero, dependiendo de la forma en la que estemos, lo va a tener una empresa privada que se encarga de trabajarlo y que cobra una comisión por ello, que esa es la ganancia que tiene la Afore, ¿no? Por administrar nuestro dinero, no lo hace de gratis.
Entonces, es una que está especializada solamente en administrar los fondos para el retiro de los trabajadores que estén afiliados al IMSS o al ISSSTE, a la Seguridad Social, ¿sale? Entonces, estas aportaciones obligatorias que hacemos se le cobran al patrón y se van directamente a nuestra cuenta de Afore, ¿vale? Muy probablemente nosotros no hayamos hecho un trámite para darnos de alta en el Afore. Es muy importante que sepamos en qué Afore están, en qué Afore estamos. Si no hicieron ningún trámite, el gobierno les asigna una en función de la que tuvo el mejor rendimiento el último año, ¿sale? O de la mejor Afore que esté mejor calificada. Es decir, aunque ustedes no hayan hecho un trámite, si realmente su empleado los tiene en un sistema formal, ya hay un trámite, digamos, automático que se realiza, que toma un cierto tiempo, también se acaban de empezar a trabajar, pues no se va a reflejar al día siguiente. Pero si ya tienen un año o dos trabajando y nunca han visto este tema, uno, es muy importante que lo comiencen a ver, ya hablaremos después de ello, y número dos, se les asigna una Afore en automático. Y hay varias empresas, que aquí puse tres. Ahorita vamos a hablar de cómo funcionan las Afores, porque las Afores no es que sea una bolsa de dinero donde todo el dinero se mete ahí y entonces todo tiene el mismo tratamiento, no. Dependiendo de nuestra edad, hay un esquema de inversión o un Afore o un fondo al que pertenecemos, ¿sale? No todos se meten al mismo fondo. Y aquí hay algunas, se les llaman CIEFORES, a esos fondos específicos que son dependiendo de nuestra edad, se les llaman CIEFORES. Pero bueno, ahorita es lo que sigue inmediatamente, ¿no? Aquí lo único que quiero es que vean tres diferentes fondos de inversión de diferentes Afores y que vean cuál es el rendimiento que han tenido este año al cierre del 2021, al cierre de agosto del 2021, ¿sale? Sobre todo para que ustedes puedan considerar esta información al momento de elegir su Afore, si desean cambiarse de Afore. Es muy sencillo, la verdad, digo, no es un trámite generalizado que todos sean iguales, porque cada empresa privada tiene su proceso, pero como a ellos les conviene tener tu dinero, pues te lo ponen muy sencillo, se hace a través de internet, hay que enviar algunos documentos, pero bueno, prácticamente no es nada difícil. Y si yo tuviera que recomendar tres Afores, pues aquí se ve fácilmente, y es que esto no es nuevo, esto ya tiene los últimos 4 o 5, y generalmente en el largo plazo ha estado así. Tienen que ser o Profuturo, Sura o Citibanamex. Un servidor está en Profuturo. Digo, yo no trabajo con ellos ni estoy afiliado a ellos, entonces mi opinión es completamente imparcial, ¿no? Un servidor está en Profuturo, que ay, me silencié de repente. Les comentaba que es de las que tienen los mejores rendimientos y de las que tienen también los mejores estándares y procesos, ¿sale? Esto de los estándares y procesos es muy importante también. Entonces, resumen, la Afore es la empresa privada, la institución financiera que se encarga de administrar nuestros fondos para el retiro, ¿sale? Vamos ahora a la siguiente, y aquí vamos a ver qué son las Afores. Esas Afores, como les decía, la Afore es la empresa, ¿vale? O sea, es Profuturo, es Sura, es Citibanamex. Las CIEFORES no son empresas, las CIEFORES son fondos de inversión que tienen esas empresas que van a depender, o sea, cada fondo tiene una estrategia distinta y ese fondo, esa estrategia de inversión va a depender de la edad que nosotros tengamos o más específicamente del momento en el que nosotros hayamos nacido. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque las necesidades de inversión bueno, todos sabemos que invertir nuestro dinero tiene una cierta exposición al riesgo, ¿vale? Entonces, entre más plazo falte, por ejemplo, yo tengo 29 años. Para mi retiro, me faltan todavía 35 años. Es un horizonte muy largo de tiempo. Quiere decir que el dinero se puede invertir en proyectos de largo plazo. Quiere decir que probablemente se puede apostar en instrumentos más volátiles, que a la larga vayan a tener un rendimiento alto, pero que obviamente uno que otro año van a perder dinero, pero que en el promedio sean ganadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto está muy regulado. Esto lo regula la CONSAR a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, está muy regulado las estrategias de inversión que se tienen que seguir. No es que cada empresa haga lo que quiera, no. Tienen ciertos requisitos y ciertas pautas que tienen que respetar
Y dentro de esas pautas, ellos sí se pueden mover un poquito más flexible, pero no se pueden salir de ese marco de referencia que les da el gobierno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo, voy a poner por aquí un crayón. Yo nací en el 92, quiere decir que yo estoy en esta CIFORE básica, ¿vale? Que se llama CIFORE básica 90-94. Luego, los que nacieron entre el 85 y el 89 están en la CIFORE básica 85-89. Y así sucesivamente, dependiendo de nuestro año de nacimiento. ¿Qué sucede si nací en el 95 o después? Hay una CIFORE básica que se llama básica inicial, y esa es en la que vamos a estar los que nacieron después del 95, ¿no? Luego, ¿por qué? Porque hay dos CIFORES. Porque está un renglón arriba en celestito, aquí, y luego está otro CIFORE acá. Bueno, anteriormente las CIFORES dependían de la edad, no tanto de tu fecha de nacimiento, sino de la edad. Si tú tenías entre 18 y 34 años, eras parte de la CIFORE básica 4. Y la CIFORE básica 4 tenía ciertos instrumentos de inversión, pero, por ejemplo, si ya tenías 32 años, no podías invertir en un proyecto a largo plazo, que a lo mejor era muy bueno, porque a tus 34 era tu último año y a tus 35 te iban a cambiar de CIFORE, donde probablemente ese proyecto ya no ajustaba a ese perfil. Entonces ya te perdías esa oportunidad de inversión, ¿no? A grandes rasgos, anteriormente dependía de la edad y te tenían que cambiar de una CIFORE a otra. Ahora no, ¿sale? Esto empezó en el 2019. De 1997 al 2019 fue de la manera que les decía, por la edad, y te cambiaban de una CIFORE a otra dependiendo de tu edad. Y ahora no, ahora son CIFORES generacionales que van a depender más que todo, o sea, más allá de la edad, van a depender de tu fecha de nacimiento y siempre vas a estar en esa CIFORE, siempre. O sea, yo ya no me voy a poder mover, bueno, si pudiera, si yo lo pidiera, pero si yo no pido nada, ya automáticamente no se me va a mover a otra CIFORE, siempre voy a estar en la 90-94. Y esta CIFORE 90-94, que si yo no la muevo va a ser de por vida, facilita que al no haber cambios, los proyectos puedan ser a más a largo plazo y puedan aprovecharse más oportunidades de rendimiento. Esto busca, obviamente, maximizar el rendimiento que se tiene con el patrimonio que se trabaja con nuestras aportaciones obligatorias que realizamos, ¿no? Entonces, esto ya es un poco más técnico, ¿sale? O sea, no, tampoco quiero como enrollarlos, lo digo para que al que a lo mejor le interese, pues lo pueda saber, pero en resumen, las AFORES son las empresas que gestionan nuestro dinero para el retiro y las CIFORES son los fondos de inversión que tienen esas empresas y cada CIFORE depende del año en el que nacimos y tiene una estrategia de inversión diferente dependiendo del horizonte y del plazo que falte para nuestro retiro. Obviamente, conforme vamos acercándonos a nuestro retiro, la inversión se vuelve más conservadora. Es decir, trata de ser menos riesgo, aunque el rendimiento vaya a ser bajo, y ya lo que se interesa es conservar el dinero y no arriesgarlo nada para que al momento en que nos retiremos, pues no tengamos minusvalías de nuestro ahorro, ¿no? Pero bueno, esos son dos términos que creo que es interesante que conozcamos y vamos a continuar. Las preguntas, una duda, a ver, las preguntas son al final, ¿verdad? Sí, vamos a generar un espacio de preguntas al final, pero de igual forma, si ya les van surgiendo dudas, lo que podemos generar es, tú síguete, Edgar, y pónganlas en el chat para que justo cuando sea el tiempo de preguntas, yo las voy a leer en el chat. Sí. Vale, pues está muy condensada la información, entonces espero que no les esté abrumando. Vamos a ver ahora, ya vimos cuánto es lo que estamos ahorrando obligatoriamente, sin necesidad de yo hacerlo conscientemente, ¿no? Que es por ley eso. Ya vimos también quién administra nuestro dinero, o sea, cómo es que ese dinero se acumula, quién lo administra y cómo se administra a través de las CIFORES, ¿vale? Que son tres preguntas como básicas en el tema de las pensiones. Ahora, otra pregunta muy básica es, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder tener derecho a una pensión o los requisitos para tramitar la pensión? No los requisitos documentales, o sea, no de que tu INE y así, no, sino los requisitos que tienes que cumplir a lo largo de todo este tiempo, ¿no?
Lo primero es que tenemos que contar con 750 semanas cotizadas. Eso es al día de hoy, ¿sale? De aquí al 2030 van a subir a 1000 el requisito y van a decir, oh, qué mala onda, pues se la están mañando con nosotros. Nuestros papás necesitaban 500. Ahorita nosotros necesitamos 750 y van a subir a 1000. Pero esto es con la reforma, ¿sale? Esto es 2021, porque recuerdan que les dije, algunas cosas ya entraron en vigor y otras cosas van a entrar después. Entonces, antes de la reforma eran 1250 semanas. Si no teníamos 1250 semanas, perdíamos derecho a pensión y nos entregaban nuestros ahorros en una exhibición, lo cual es muy malo, de verdad. Entonces, ahorita con la intención de que la gente que está próxima a retirarse con el régimen del 97, que han de ser muy poquitos, se pueda pensionar más gente, les están bajando el requisito de 750, pero va a quedar en el 2030, es decir, para la mayoría de nosotros, si no es que todos, nosotros vamos a necesitar 1000 semanas cotizadas. Esas 1000 semanas cotizadas, si no me falla la memoria, creo que son como 20 años trabajando. Si uno empieza a trabajar a los 20 y termina a los 64, son 44 años. O sea, con que trabajemos la mitad de nuestra etapa productiva, por así decirlo, ya tenemos derecho a la pensión. Obviamente no nos conviene retirarnos justo con las 1000 semanas, ¿no? O sea, nos va a convenir tratar de tener más semanas cotizadas para poder incrementar la pensión que podamos tener y poder hacer más ahorro y demás, ¿no? Pero este es un requisito muy importante porque hay un término que se llama pensión garantizada, que vamos a ver más adelante, ¿sale? De entrada, tienen que saber que a la mayoría de nosotros nos van a tocar 1000 semanas cotizadas, porque creo que la mayoría de nosotros vamos a cumplir 65 después del 2030, ¿no? Salvo que sean súper comeaños, va a ser de esa manera. Luego, hay dos formas de pedir pensión, o sea, o dos, digamos, tipos de pensión. La primera es la pensión por cesantía, que aplica a partir de los 60 años. La pensión por cesantía se puede pedir siempre y cuando no tengas trabajo a los 60 años, ¿sale? Si estás trabajando a los 60 años, no puedes pedir pensión por cesantía. A los 60 años, si ya no tienes trabajo, puedes pedir esta pensión por cesantía y se te da una parte de la pensión completa que te correspondería a los 65. Y a los 65 años sería la pensión por vejez. Ahí sí ya te la dan completa, no hay ningún tema, ¿no? También es muy importante, y es por eso que les digo que la importante es estar consciente de este tema, tener actualizado nuestro expediente de identificación. Esto lo hace se hace a través de la Afore, ¿sale? No lo hace el gobierno, no es un documento que el IMSS te tenga que dar, no. Esto se hace a través de la Afore. Yo se lo tendría que pedir a Profuturo, o yo tendría que actualizarlo con Profuturo para que en el momento en que llegue a suceder mi retiro, pues yo simplemente lo obtenga y se lo pase al IMSS para que me dé mi pensión. Pero, bueno, continuando, esos son los tres requisitos, o sea, 60 o 65 años, dependiendo del caso, 750 semanas cotizadas al día de hoy, pero van a ser 1000 para la mayoría de nosotros, y el expediente de identificación actualizado, que esto es un trámite que se hace con el Afore, ¿vale? Y es importante tenerlo actualizado siempre, porque luego trámites intermedios que tengas que hacer, te van a pedir este expediente también. Otra cosa muy importante es que ya estamos grandes, chicos, tenemos que sabernos, o no sabernos de memoria, obviamente, pero tenemos que tener a la mano nuestro número de seguridad social. Si no lo tienen, ahorita yo les voy a pasar unos links al final para poder obtener su número de seguridad social, también que puedan revisar dónde, o sea, si tienen mucho tiempo y no se acuerdan cuándo empezaron a trabajar, yo les voy a pasar un link para que puedan obtener sus semanas cotizadas, para que puedan obtener el inicio de cuándo trabajaron. Les voy a pasar un montón de información para que ustedes puedan tener lo más controlado esta parte, ¿no? Luego, ¿cuáles van a ser las modalidades de retiro que vamos a poder tener al momento de llegar a nuestros 65 años? Esto es por el Afore, ¿sale? O sea, no estoy hablando de instrumentos de retiro privados, que también es una opción, ahorrar en una institución privada, ¿no? Yo estoy hablando del dinero que administra el Afore. El primero es una renta vitalicia. Esta renta vitalicia se contrata con una aseguradora, ¿vale? Y es una pensión de por vida. Cada año esta pensión va creciendo de acuerdo a la inflación, y para que podamos proceder con este requisito, o sea, tenemos que contratar un seguro de sobrevivencia, ¿vale?
Esto sobre todo para que en dado caso de que nosotros lleguemos a faltar, el seguro de sobrevivencia sirve para que cuando faltemos, la pensión la sigan recibiendo nuestros familiares, nuestros beneficiarios, ¿vale? Porque pues obviamente todos vamos para allá y es algo inevitable que a todos nos va a pasar, ¿no? Entonces, la primera es la renta vitalicia, es una pensión vitalicia, o sea, hasta que fallezcamos, y el seguro de sobrevivencia se encarga de entregar la pensión por el monto y por el plazo que hayamos definido en el seguro de sobrevivencia, ¿vale? Luego está el retiro programado. El retiro programado es la pensión, o sea, te van a dar una pensión mensual, pero no va a ser vitalicia, va a ser hasta que se acaben tus recursos. ¿Vale? Esta la contratas con el Afore, el mismo Afore dice, ok, mira, tienes tanto, te alcanza para una pensión de tanto, tú dime cuánto tiempo lo quieres, ¿no? Si lo quieres a 15 años, pues te va a tocar menos que si lo quisieras a 10, por ejemplo, ¿no? Porque se va acumulando en el plazo ese ahorro que hiciste durante toda tu vida, ¿no? Y también es necesario contratar un seguro de sobrevivencia para que si llegas a faltar antes de que se agoten los recursos, la pensión pueda continuar por el monto y el plazo que estableciste en el seguro de sobrevivencia. Luego, la tercera opción es una pensión garantizada. Fíjense que aquí hay unas caritas que indican de lo mejor a lo peor, o sea, que nos pudiera tocar. La pensión garantizada es lo que nos va a tocar si no podemos contratar las anteriores o incluso si no nos conviene contratarlas. Puede ser que a lo mejor con nuestro fondo de retiro, la pensión que me va a quedar va a ser, vamos a decir, de 5,000 pesos, pero si opto por la... no sé por qué hace eso mi computadora, déjenme lo borro, pero pero si a lo mejor me retiro con la pensión garantizada, a lo mejor me toca una pensión de 7,000. Entonces puedo optar por la pensión garantizada mejor, ¿no? Entonces, lo importante es que es un método, en dado caso de que no alcance o no me convenga retirarme por las anteriores, donde sean pensiones menores. Esta lo otorga el Estado, ¿sale? Es una carga social para el Estado que vamos a pagar con nuestros impuestos, bueno, las personas que estén trabajando en ese entonces, ¿no? Y va a depender de nuestro sueldo promedio y de nuestras semanas cotizadas. Por eso la importancia de tener la mayor cantidad de semanas cotizadas posible. Y este rango de pensión garantizada va desde 2,622 pesos hasta 8,241 pesos, ¿vale? Eso es lo más que vamos a poder obtener a través del Estado por pensión garantizada, cumpliendo los requisitos mínimo de las 1,000 semanas cotizadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que sigue es que si no cumplimos los requisitos de las semanas cotizadas, vamos a tener una negativa de pensión. Esto no quiere decir que nuestro dinero se lo vaya a llevar el presidente electo, sino quiere decir que nos lo van a dar en una sola exhibición. Van a decir, no calificas, no te alcanza para poder tener una pensión de ningún tipo. Entonces, te voy a dar tu dinero, te lo voy a regresar en una exhibición, ¿vale? Y esto es problemático porque de ahí tenemos que vivir toda la vida y normalmente cuando sucede esto son cantidades muy pequeñas que igual nos duran 2 o 3 años. Después de eso, imagínense a partir de los 68 ya no tener absolutamente nada que crecer y estar destinado o a que nos mantengan o a trabajar hasta que podamos, ¿no? Porque obviamente por salud en algún momento va a ser complicado. Entonces es el peor escenario y pues bueno, obviamente lo ideal es evitar esta situación. Cualquiera de estas tres, esta está más o menos 8,000 pesos, pues dices, ok, pues igual algo es algo, ¿no? O sea, aquí es hasta que se agoten los recursos y aquí es una pensión vitalicia de por vida, ¿no? Ya veremos la que más nos conviene en el momento en que nos retiremos, perdón. Y aquí es muy importante hacer conciencia de cuánto vamos a gastar al momento en que nos retiremos. Aquí puse yo un estimado de gastos que creo que sí o sí tendrían que ir. Por ejemplo, está la parte de las necesidades básicas. Déjenme pongo aquí un láser. La parte de las necesidades básicas, que es alimentación, vestimenta y el pago de servicios. Aquí se está considerando que ya tenemos nuestra casa, entonces ya no vamos a pagar casa, pero bueno, dependiendo de cuánto comamos, bueno, no es cierto, pues comemos todos más o menos lo mismo, pero de la calidad de los alimentos que queremos tener, de qué tanto gastamos en zapatos, en ropa, en gorras, en accesorios, y los servicios que tengamos, porque no es lo mismo tener agua, luz y gas que tener internet, que tener Netflix, que tener Spotify, que tener
Amazon Prime que tener Disney Plus porque salió la nueva de Marvel. Entonces, consideren que hay un rango de entre 3,000 pesos, que es el mínimo. Imagínense tener que comer todo un mes con 3,000 pesos. Pues ahorita suena a que es sencillo, a lo mejor muchos ni siquiera están conscientes de lo que cuesta hacer un súper. Y también entran temas de higiene, ¿no? O sea, el shampoo, el jabón y todo esto, ¿no? Entonces, de 3,000 a 6,000 pesos. Y pudiera ser más, ¿no? Luego, es muy importante que cuando tengamos esa edad, digo, vamos a tener el IMSS, sobre todo si nos pensionamos por el Afore, pues vamos a tener IMSS de por vida, pero también es muy importante contar con un seguro de gastos médicos privado. Actualmente, o sea, sobre todo para tener acceso a una atención privada de calidad y que pues no tengamos que estar sufriendo a que, oye, pues me dieron cita en 3 meses para ver si mi dolor en el pecho, por ejemplo, no es un cáncer. Oye, pues esos 3 meses son cruciales, ¿no? Entonces, es muy importante garantizar nuestra salud y esto se puede hacer a través de un seguro de gastos médicos mayores que ronda alrededor de 60,000 pesos al año para alguien de esa edad. Obviamente depende de la edad, porque entre más grandes estamos, más probables que nos enfermemos. Y aquí estoy poniendo entonces una mensualidad de 5,000 pesos, transporte, gasolina o transporte público, entre 1,000 y 2,000 pesos, dependiendo de qué tanto nos movamos, si no es que más. Digo, aquí yo me estoy yendo como a números abajo, conservadores, ¿no? Y otros prescindibles, o sea, de los que podemos prescindir, como por ejemplo ahorrar, que no deberíamos de prescindir de ahorrar, pero digamos que primero tendríamos que cubrir estas 3 cosas, ¿no? Y después, ahora sí, ahorrar, hacer viajes, alguna salida, algún restaurante, a dónde te gustaría ir, te gustaría ir a las salitas, al Vips, o te gustaría ir al puesto de tacos que está en la esquina. Bueno, de todo eso va a depender tanto la calidad de vida como el dinero que vas a necesitar para mantenerla en tu retiro, ¿no? Entretenimiento, regalos para familiares, etcétera, ¿no? Entonces, dándonos una idea del margen bajo, estamos diciendo que son 5,000 más 3,000 más 1,000 más 2,000, son 11,000 pesos al menos que tendríamos que garantizar. Recordemos que la pensión garantizada del IMSS son 8,241, si no me recuerdo, por ahí iba el número, ¿no? Pero bueno, sobre todo para que lo tengamos en mente, y aquí hay algunos escenarios que quisiera como mostrarles acerca de cuál es el nivel de gastos, más bien cuál es la pensión que necesitaríamos dependiendo del nivel de gastos que tenemos. Una pensión muy baja sería alrededor de los 7,500 a 10,000 pesos. Este escenario, la verdad es de que nos va a dar complicaciones para ahorrar, para enfrentar emergencias, y incluso también si no nos organizamos muy, muy, muy bien, no vamos a poder pagar ese seguro de gastos médicos, que es muy importante tener en ese momento, ¿no? Entonces, es una pensión muy baja que compromete mucho nuestra estabilidad. Si no tenemos ningún otro ingreso, es una situación muy, muy, muy complicada y muy difícil. Y eso que no es de las peores, ¿no? Una pensión baja es de 10,000 a 12,500. Quiere decir, ok, sí me queda un poquito de margen para ahorrar, igual y tengo que aplicarme bastante, pero bueno, la libro, ¿no? O sea, a difícil, o sea, un poquito medido y controlando mucho mis gastos, pero la puedo librar. La mínima recomendada, que tampoco es que sea una pensión súper amplia, que nos permite estar cómodos, pero que ya nos da un poquito más de margen, el margen mínimo que necesitaríamos para poder obrar con estos gastos, es de 12,000 a 15,000, y la recomendada, o sea, la que deberíamos intentar llegar es al menos de 15,000 pesos, ¿no? Hasta 20,000, ya arriba de 20,000, la verdad es que ya son pensiones, o sea, 20,000, esto estoy hablando por persona, no por familia, ¿ok? En esa edad también se provee que ya no tengan dependientes económicos. Entonces, por ejemplo, si es una pareja, ambos, cada uno debería tener una pensión de entre 15,000 y 20,000 pesos para que sea un poquito más amena la vida de nuestro retiro, que después de estar trabajando 40 y tantos años, creo que nos lo merecemos, ¿no? Esto es sobre todo para hacer un poquito de conciencia. Y estas son las pensiones garantizadas que les comentaba a los 65 años. Y es muy importante conocerlas porque en sueldos abajo de 18,000 pesos te va a convenir más tramitar tu pensión garantizada que comprar una renta vitalicia o comprar una pensión con tu Afore, ¿no? Entonces, creo que 18,000 pesos es un sueldo para un profesionista promedio, o sea, sobre todo un profesionista consolidado después de tanto tiempo, creo que es un sueldo promedio y creo que es alcanzable
y creo que muchos de ustedes, sobre todo que están muy conscientes y que entran en este tipo de actividades, van a poder llegar muchísimo más lejos, ¿no? Pero viendo el dato real o el dato crudo, que son más o menos, yo estuve investigando, un profesionista, el sueldo promedio ronda entre los 10 y los 15,000 pesos. Obviamente algunos son directivos, otros son, pues no sé si becarios o por qué baje tanto el promedio, pero abajo de 18,000 pesos nos va a convenir más tramitar la pensión garantizada, que dijimos que como dijimos, es de hasta 8,241 pesos. Entonces, de estos 8,241 pesos, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para complementar y llegar mínimo a los 15,000? Pues yo tendría que ahorrar adicional a mis aportaciones obligatorias. O sea, no es tan complicado. Esas aportaciones obligatorias nosotros no las vemos, ¿no? Pero si yo me hago el hábito de ahorrar, sobre todo en una etapa tan temprana, donde apenas estoy estructurando mis gastos y yo ya estoy trabajando y quiero ahorrar, vamos a ver algunos escenarios de cuál es el esfuerzo que necesitaríamos para poder llegar a esa meta, ¿sale? Ok, creo que aquí me salté una lámina. Déjame ver cómo voy de tiempo. Bueno, pues me voy un poquito rápido porque ya estamos por terminar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer antes? O sea, antes o después de este ahorro voluntario que tenemos que hacer, ¿no? O sea, por nuestra cuenta, este ahorro particular. Pues lo primero, el primer paso siempre es elegir bien el Afore, ¿sale? O sea, porque si no sabemos en qué Afore estamos, si entramos porque un amigo nos invitó y es Bancoppel, igual y no es el mejor Afore que podemos tener. Digo, tampoco es por discriminar, no es que sean malos ni nada, pero pues los números hablan por sí solos, ¿no? Entonces, es muy importante revisar nuestro Afore y cambiarlo si es necesario a uno donde nos convenga y de ser posible, uno de estos tres que yo les comenté. También es muy importante que lo revisen más o menos cada 3 años al menos para que puedan revalorar la situación y hacer el cambio. Hacer el cambio tiene una pequeña comisión, pero realmente si el escenario cambia mucho, lo vale. Otro escenario es hacer aportaciones voluntarias. Esto se puede hacer a través del Afore, es decir, seguir invirtiendo en el Afore, pero a través de aportaciones voluntarias, ¿no? O sea, ya no las obligatorias, sino las que yo quiero hacer. Estas se pueden hacer esporádicamente, un momento en que tengas un exceso de ingresos y demás. Entonces, es importante acercarse al Afore. Muchas Afores o la mayoría tienen aplicaciones donde se pueden hacer a través de la aplicación. Obviamente hay un proceso de darse de alta y de ligar tu expediente, pero ya una vez hecho eso, es bastante cómodo ahorrar de forma voluntaria y la ventaja principal de esto es que no tenemos ningún compromiso de plazo ni de monto que tengamos que cumplir, ¿no? Si nosotros queremos hacer un compromiso más formal, porque ojo que la aportación voluntaria la vas a hacer cuando te acuerdas y cuando te sobre, al menos creo que el 90% lo haremos de esa manera, pero si quieres hacer un compromiso más puntual que requiera realmente un esfuerzo, hay seguros de retiro que te dan rendimientos similares al Afore y que desde un inicio vas a conocer la suma garantizada que vas a tener a tu retiro, que además te protegen con un seguro de vida para que en el caso de que llegues a faltar de aquí al retiro, esa suma no se pierda y se pueda entregar a tus familiares y a tus seres queridos, ¿no? Y hay fondos de inversión también, que esto ya es para perfiles de inversión agresivos, que no les duele el estómago con su dinero con su dinero invertido en bolsa, y esto da posibilidad de rendimientos mayores, que ojo, no es una garantía, y es por eso que tenemos que estar muy conscientes, ¿no? Si no tenemos el compromiso de cuidarnos, o sea, o de hacer un esfuerzo para nuestro retiro, para contratar un seguro de retiro, que es un seguro muy seguro, o sea, prácticamente su palabra lo dice, es garantizado, entonces hacer aportaciones voluntarias cuando podamos. Y si tu apetito de riesgo es mayor y ya tienes una cierta garantía de pensión que ya cubriste, entonces yo optaría por fondos de inversión para tratar de maximizarla en un futuro, ¿no? Pero, pues bueno, vámonos rápido, pasando al siguiente tema. Aquí es, partiendo de la pensión de 8,241, que yo creo que la mayoría de los de aquí, si nos lo proponemos, lo podemos lograr, ese mínimo, complementar con 7,700 pesos de pensión nos daría una pensión de casi 15,000 pesos, ¿sale? Que es la recomendada. Esto es la diferencia que tiene empezar a los 20 años. Si empiezas a los 20 años tendrías que aportar 1,500 pesos al mes de por vida, ¿sale? De aquí a que te retires. Si empiezas a los 25 años, tendrías que aportar casi 2,000 pesos, que es un 29% más contra el anterior.
A tus 30 años, si empiezas, tendrías que aportar 2,600 pesos al mes, que es un 34% más con respecto al anterior y un 73% más con respecto al de 20 años. Y a tus 35, 3,600. Y bueno, aquí están los porcentajes que ya les estaba platicando, ¿no? Entonces, entre más temprano empecemos, es muchísimo mejor, es más fácil cumplir los objetivos, o sea, y al principio puede costar, la verdad, o sea, puede ser difícil, pero conforme vayamos creciendo profesionalmente, cada vez va a ser más cómodo. ¿Ah? Bueno, estas son algunas recomendaciones que les voy a dar muy rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Primero que nada, hay que preguntar si las proyecciones que recibes se les ha descontado la inflación, porque muchas veces te dicen, ah, mira, que vas a tener una pensión mensual de 30,000 pesos. Pues sí, pero ¿son 30,000 pesos de hoy o son 30,000 pesos de cuando yo tenga 65? Porque el dinero no va a rendir igual. O sea, el kilo de tortillas a tus 65 años va a estar en 140 pesos, no va a estar en 20 pesos como lo está ahorita, ¿sale? Entonces, es muy importante saber cuál es el efecto de la inflación y lo más transparente es que te lo descuenten, digamos, para que tú puedas saber en cuánto te rendiría al día de hoy si te retiraras hoy, ¿no? Entonces, una pregunta que tienes que hacer. La otra es preguntar por el rendimiento anual y tener cuidado con rendimientos muy altos, arriba del 10%, porque pueden ser instrumentos muy riesgosos, que no quiere decir que no esté bien. Lo único es que si es tu único instrumento de ahorro para el retiro, pues yo no lo metería en un instrumento de alto riesgo, ¿no? Tendría que garantizar primero algo seguro y ya después me iría a algo de más riesgo, ya una vez garantizando una parte, ¿no? Hay que preguntar lo mismo, o sea, qué tan riesgoso es el instrumento y si tú te sientes cómoda y es compatible con tu perfil de inversor. Y número 4, la solidez. Hay que preguntar en qué institución se va a invertir nuestro dinero, quién lo va a administrar y de ser posible investigarla, ¿no? O sea, hay calificaciones financieras, que hay calificadoras que las ponen y ahí podemos tener una idea de más o menos qué tan sólida es la compañía, ¿no? Y pues bueno, sería todo de mi parte. Ya nada más por último, si quieren tener más consejos del retiro, de conseguir empleo, del currículum vitae, de comprar un auto, de comprar una casa, de independizarse, de todo lo que conlleva ser un adulto, yo tengo un par de redes sociales, es un TikTok y un Instagram, que es @QOC ser adulto, que significa qué onda con ser adulto. Síganme si quieren tener información de este tipo, y si funciona y si es apoyado el proyecto, posteriormente haré un podcast o no sé si un canal de YouTube que a lo mejor me va a costar un poquito más de esfuerzo, pero si les gusta la idea de tener alguien que les diga cómo es que se hacen este tipo de cosas y no ir en blanco desde un principio, pues métanse ahorita a su Insta, su TikTok. Síganme y por seguirme y por llenar un formulario que ahorita les voy a mandar en el chat, les voy a regalar a todos los presentes una proyección personalizada de su retiro. Es muy importante que me van a tener que dar algunos datos como si están trabajando, ¿no? Y si están trabajando, cuál es el rango de sueldo que tienen, sobre todo pues para poder calcular su pensión por el Afore. Y a cambio de esa información, yo les voy a mandar una proyección 100% personalizada y de con cuánto tendrían que complementar para poder tener la pensión que ustedes quisieran tener, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí mi comercial. Aquí dejo mi correo para dudas, fuera de las que voy a resolver ahora. Y si tienen alguna duda sobre ser adulto, pues síganme en mis redes sociales y ahí me pueden mandar un mensaje, ya sea que les conteste por mensaje o a través de un video ahí en las historias, ¿sale? Muchísimas gracias, Edgar, pues, por tu participación, por tu ponencia. Voy a comenzar a leer por aquí. Ah, bueno, Natalia Cárdenas levantó la mano para una pregunta. Si quieres, abre tu micrófono y ahorita comienzo a leer rápidamente las del chat. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda. Tengo yo mi Afore lo que es Azteca. Lo pienso cambiar a una de las principales que dijiste que nos conviene más. ¿Hay algún inconveniente con lo que he llegado a ahorrar hasta ahorita? No, hay alguna comisión por el cambio, pero es muy pequeña y la verdad es que se compensa muchísimo con la diferencia de rendimiento que puedes tener. Entonces no es que lo vayas a perder ni nada, igual te van a cobrar un punto y algo por ciento. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, de las principales, el rendimiento me va a ayudar para ahorita que vuelva a tener trabajo. Necesito ahorita buscar, estoy en ese sector, entonces yo los sueldos que he estado percibiendo han sido de 4,000
500 el mínimo, ahorita el más alto ha sido de 6,000. Ujú. En ese caso, podría afectarme al momento de mi retiro. Sí, porque, bueno, si es tu único medio de ahorro, las aportaciones obligatorias que haces a través de tu patrón, pues ese porcentaje es sobre tu sueldo, ¿no? Entonces, a menor sueldo promedio tengas a lo largo de tu vida laboral, menor es el ahorro que logras acumular, porque el porcentaje se aplica sobre una cantidad más chiquita, ¿no? Entonces aquí es muy Ok. importante, pues intentar buscar, digo, yo creo que profesionalmente todos crecemos y poco a poco se va dando solo un incremento de sueldo, o sea, no tengan pena de verdad, o sea, cuando sepan que se lo merecen, pídanlo, o sea, también cuando vayan a una entrevista, digan, yo espero tanto porque yo creo que puedo aportar esto y demás, hay que estar muy seguros. Sí es muy importante tratar de incrementar nuestro sueldo, no solamente para el presente, sino también para el futuro, como ya vimos. Y en tu caso, por ejemplo, sí sería muy recomendable que valoraras la situación de si puedes, obviamente, por ejemplo, si tienes otros ingresos que son informales, pues puedes realizar un ahorro a través de un instrumento privado, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias. Por ahí Nada. también en el chat, cuando hablabas sobre si se Ujú. encontraban abrumados, alguien, Dalia CS puso abrumado, poniéndome triste y preocupada, ¿qué será de mí cuando sea viejita? Cintia Alejandra Sí. Hernández pregunta, ¿estos requisitos son de trabajo en la misma institución o en las que trabajaremos a lo largo de la vida? Los requisitos para el retiro serán, sí, ¿verdad? Sí. Esos requisitos los impone el gobierno, son independientes a la empresa donde trabajas. Y por aquí también pregunta Eric Sandoval, ¿dónde podemos ver precisamente estas reformas o cambio de las pensiones conforme pasa el tiempo? Vale, a ver, voy a dejar de presentar tantito para empezar a pasarles aquí unos links que tengo apuntados, que creo que les van a ser de mucha utilidad y van a resolver varias dudas. Aquí van, miren, por ejemplo, si no tienen su seguro, su número de seguridad social, les voy a pasar el link para obtener, bueno, a ver, primero les voy a pasar el link para que se registren en el formulario y que puedan tener su proyección y su estudio personalizado de retiro, ¿sale? Es muy importante que si me pudieran ayudar a irlo llenando, ya sea igual ahorita o después, pues estaría de lujo. Respondiendo la duda que recién me acabas de preguntar acerca de dónde podemos revisar la reforma que entró en vigor el 16 de diciembre del 2020, les voy a pasar la liga del Diario Oficial de la Federación, donde viene el detalle de año por año cómo va a evolucionar el escenario de nuestras pensiones, las aportaciones y las semanas cotizadas, ¿sale? Y es muy importante que tengan toda esta información. Les voy a pasar el link para obtener su número de seguridad social, que lo van a ocupar para un montón de trámites relacionados con su Afore. Y, por ejemplo, si quieren saber cuándo empezaron a trabajar, es el tercer y cuarto dígito de su número de seguridad social, ¿sale? Por ejemplo, yo empecé en el 2008, el mío es 08, el tercer y cuarto dígito, ¿no? Les voy a pasar también cómo obtener sus reportes de semanas cotizadas, donde van a poder ver con cuánto están cotizando ante el IMSS, porque muchas veces nuestro sueldo es más alto, pero cotizamos con una base más baja en el IMSS. Ahí pueden ver todos sus patrones, con cuánto han cotizado y si han tenido incrementos de sueldo o bajas o altas de cada empleo, ¿no? Entonces creo que es bastante útil esa información y pues para los curiosos también. Les voy a pasar también los rendimientos según la CIEFORE. Me voy así de carril, de trenecito rápido, donde ustedes van a poder ver cómo rinde cada CIEFORE. O sea, es muy importante que ustedes ubiquen cuál es su CIEFORE, dependiendo de su fecha de nacimiento. Creo que todos están en la básica inicial, que es antes de la mía. Ahí vienen las ligas para cada una de las 10 CIFORES. Presionen la suya, que si no mal recuerdo es la primera, y ahí pueden ver los rendimientos al cierre de agosto del 2021, las comisiones que cobra cada FORE para que los puedan revisar y los atributos en cuanto a servicio que puede tener cada FORE. Aquí hay una pregunta clave que acabo de ver de Ángela. Cada país tiene su esquema de retiro. Entonces, en Perú seguramente son otras leyes y es completamente distinto. Igual algo parecido, pero no creo que sea 100% igual, ¿sale? Es para temas de México. Hay que ver si es un retiro basado en el ahorro, que es lo más seguro, y entonces alguna de las cosas aplicarán aquí también, ¿no?
¿En qué Afore estamos? También es importante saber. Si no sabemos, ahí lo podemos consultar. Y bueno, son todos los links que teníamos. Si quieres, seguimos contestando preguntas que nos quedan 5 minutillos, ¿vale? Sí, súper bien. Aprovechen todos los links que les están pasando, cópienlos para que no se les olviden. Y déjame ver las preguntas que estaban un poquito antes. Por ejemplo, Midori Ortiz pregunta ¿qué ocurre cuando una persona decide ser freelancer? ¿Dependería totalmente de cómo maneje sus ahorros? Así es. Una vez que nosotros dejamos de trabajar en el sector formal y ya no tenemos un sueldo cotizando ante el IMSS o ante el ISSSTE, esas aportaciones obligatorias se dejan de realizar. Por ejemplo, yo no estoy dado de alta en ningún lado con sueldo y pues mi pensión va a depender de lo que he ahorrado mientras que he trabajado. O sea, eso ahí se va a quedar y lo puedo conservar. Y va a depender, obviamente no puedo retirar hasta que tenga 65, pero ahí está, el dinero es mío. Y de lo que yo haga a través del ahorro, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que habíamos dicho, aportaciones voluntarias o contratar algún instrumento privado para ahorro para el retiro, ¿no? Súper bien. Igual preguntaban que los que cotizan en el ISSSTE, ¿en qué afores pueden invertir? Recuerden checar todos los links que acaban de dejar. ¿Cuáles son los mejores afores o qué nos puedes recomendar y cuál es el peor? Creo que por el rango de edades que veo que todos están muy jóvenes y para, la verdad, para muchas edades, yo recomendaría Profuturo, ¿sale? Tiene buen esquema de operación, o sea, tiene buena atención, tiene buenos sistemas, o sea, buenas aplicaciones y también tiene buenos rendimientos y la comisión no es la más baja, pero si se la quitas el rendimiento, sigue quedando de los primeros, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí. Súper. Igual quiero recordarles que llenen el formulario que estoy a punto de poner, es del invitado. No sé si quieras volver a hacer la invitación, Edgar, por favor. Sí, les estoy pasando, bueno, aquí les estamos pasando un link para poder realizar un estudio personalizado. Es muy importante que me sigan en qué onda con ser un adulto, si tienen Insta o si tienen TikTok, para que se sigan enterando de estas cosas. Y pues bueno, yo se los voy a mandar por correo y ya dependiendo, por ahí podemos ver dudas o respuestas o incluso si es necesario, pues podemos agendar una llamada o algo para resolver situaciones ya más particulares, ¿no? Sí, chicos, aprovechen que aquí está Sí. el experto. Creo que ya no quedó ninguna pregunta, igual ya no hay mucho tiempo para responderlas. Así que, pues de nuestra parte de la comunidad Talento IT, queremos agradecer muchísimo por esta plática. La verdad es que creo que es muy útil y necesaria a pesar del golpe de realidad que esto implica. Entonces, pues de nuevo les recomiendo checar todos esos links que nos mandó Edgar. Y pues muchísimas gracias por asistir, Edgar. Espero que te haya gustado mucho la experiencia. Y pues nada, ojalá lo sigan todos en sus redes sociales. Gracias. Y nada más así rápidamente para cerrar, un último comercial. Recuerden seguir qué onda con ser adulto. De momento me estoy acostumbrando al TikTok. Estoy subiendo uno por semana o dos, a lo mucho. Pero creo que esto con la práctica va a ir mejorando. Entonces, estén atentos de mi Instagram y de mi TikTok, donde voy a subir información de cómo ser un adulto, o sea, cómo estar preparado para ser un adulto. Y mañana voy a tener una exposición hablando de cómo emprender desde joven, sin morir en el intento, sin la intención de morir en el intento, ¿no? Entonces, si les interesa también y les gustó esta ponencia y quieren saber un poquillo más de cómo emprender, los espero también mañana a las 11 de la mañana, ¿verdad? Súper bien. Sí, chicos, recuerden tener bien los horarios a la mano. Así que, pues, muchísimas gracias, Edgar. Y Dale. igualmente le doy la palabra a Berenice Castillo